Y Camila, muchas gracias. Muchas gracias y a todas las personas que en este momento se están conectando. Veo que ya cada vez más pues siguen uniendo más personas. Entonces, bienvenidos a esta sesión de capacitación el día de hoy. Esta noche vamos a ver un tema que es importante porque todos los que tenemos y utilizamos instalaciones de gas tenemos que ver con estos como usuarios y también y principalmente como técnicos, ¿no? Cuando nosotros queremos trabajar en esto de la industria del gas, tenemos que tener presentes muchos aspectos como son, uno, el cumplimiento del reglamento, y entre ellas encontramos diferentes resoluciones de la CREG en donde se quiere establecer los parámetros mínimos de seguridad que las empresas distribuidoras de gas natural y GLP, también a través de propanoductos, deben entregar a los usuarios finales. En este caso, vamos a ver lo que es la RTO o RPO, también se conoce como revisión periódica obligatoria o revisión técnica obligatoria, o también se conocía como la RTR anteriormente, luego le cambiaron el nombre, que era la revisión técnica reglamentaria. Es lo mismo. Es la revisión que se le hace a cada una de las instalaciones. Entonces les voy a explicar cuáles son todos los elementos que compone una instalación, qué es lo que se revisa en una instalación cuando se va a hacer la revisión periódica y qué pasa, por ejemplo, si encuentran un defecto, como se le llama, un defecto crítico, no crítico. Les voy a dar algunos ejemplos de defectos críticos, algunos ejemplos de defectos no críticos, qué se debe hacer, ¿cierto? Veía, Camila, que estabas comentando que varios de los cursos que se dictan en constructor son certificados. Es algo que me parece importante y creo que deberíamos ver cómo podemos ayudar a que las personas que están interesadas en el tema de las instalaciones de gas puedan conseguir la certificación, Claro que ¿cierto? sí. Que es muy importante también para ellos. Entonces, cómo poder acceder al certificado que les va a Sí. permitir a ustedes poder realizar, por ejemplo, el ejercicio de una revisión técnica periódica o por lo menos hacer la corrección de esos defectos que puedan ser encontrados. Y también cuando estamos realizando hasta ahora la instalación, cuáles son los aspectos que debemos tener, porque si sabemos que esos son los aspectos que se revisan, entonces, ¿cómo dejar una instalación bien hecha para evitar que se encuentren estos defectos o que se generen estos defectos cuando estamos realizando la revisión periódica? ¿Listo? Bueno, ya Claro veo que que sí. Y más Mauricio, qué pena personas. contigo, te voy a Sí, interrumpir ahí un poquitico. Y dale. es, bueno, por el link primero les voy a dejar, por el chat les voy a dejar el link para que pues ustedes puedan conocer un poco más acerca de este curso. Y de igual manera, si ustedes necesitan como una ayuda o una guía en el proceso, nos pueden escribir a soporte@academiaconstructor.co y nosotros ahí le damos toda la información para que pues puedan acceder a este beneficio. Ahora sí, termino mi nota y continúa. Perfecto, Camila. No, importante para que lo tengan, porque esto, por eso estamos aquí, ¿no? Si digamos queremos elevar el conocimiento, queremos aprender a hacerlo, nuestro trabajo de una manera más profesional, utilizando la técnica y por eso pues estamos acá en estas sesiones de capacitación. Ese es el objetivo. Entonces, gracias ahí por compartir esos datos, la invitación para suscribirse a la que es academiaconstructor.com.co y también para cualquier apoyo o dudas está el correo soporte@academiaconstructor.co. Bueno, listo. Entonces, iniciando con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, es webinares. Conozca los requisitos para la revisión técnica obligatoria de las instalaciones de gases combustibles. Aquellas personas que no se hayan podido inscribir también a nuestra base de datos, si quieres comparto el link para que se puedan suscribir. Acá está mi contacto también. Soy licenciado en electromecánica. Mi nombre es Mauricio Silva Suárez, experto técnico en temas, todo lo relacionado con gas, normativo, desarrollo normativo y especialmente el tema de producto aquí para Colombia, Perú, Ecuador, México, donde especialmente realizamos los ejercicios de capacitación por parte de Industria Zunca. Recuerda que es la única fábrica en Colombia de reguladores para gas y de productos para la industria del gas. Aquí está mi WhatsApp y mi correo, también en LinkedIn me pueden conseguir. Aquí permítanme activo el puntero y bueno.
Vamos a iniciar entonces. Las personas que nos hayan inscrito, entonces pueden escanear el código y pueden tener sus datos para que lo podamos invitar a otros webinars, que conozcan los productos para la industria del gas de primera mano, fichas técnicas, soporte técnico, asesoría también, eh, que podemos brindar aparte de industrias nucleares. Bueno, iniciando con el tema, recuerden que las revisiones técnicas reglamentarias o revisiones periódicas obligatorias están basados en diferentes resoluciones. Entonces vamos a ver lo que es la revisión técnica periódica, que está basado en las resoluciones de la CREC, la 069 y la 067, la 059 y 067. En el tema de las instalaciones internas de gases combustibles, que es lo que se revisa realmente en una revisión periódica, cuando llegan allá a la casa y nos programan la visita, que se debe realizar cada 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nos van a revisar? Entonces, todo está basado en un reglamento, en este caso es el Reglamento Técnico de Instalaciones de Gases Combustibles, la resolución 90902, donde muchos de los aspectos de la revisión van a estar contemplados en las normas que están asociadas al reglamento, en este caso la de construcción, que es la 2505, y algunas de las presiones de operación, que es la NTC 3838, también las de evacuación de gases, instalaciones de equipos, gasodomésticos. Hay una gran variedad de normativas que están asociados al tema de las instalaciones, pero acá nos vamos a concentrar específicamente en lo que es la revisión periódica obligatoria o la RTR, que es la revisión técnica reglamentaria. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Entonces, la revisión periódica obligatoria es la que se realiza de manera periódica por un organismo de inspección acreditado. Entonces, por lo general, por ejemplo, en el caso de las instalaciones de gases combustibles, las empresas distribuidoras de cada una de las poblaciones, digamos para el caso de Bogotá, que es donde la gran mayoría está, opera aquí Ivanti, que es la empresa distribuidora. Y lo mismo que lo hacen en Boyacá, en Aguachica, en Bucaramanga, pero en otras partes de Colombia existen otras empresas distribuidoras. Entonces encontramos a Surtigas allá en Cartagena, en lo que es Gases del Caribe en Barranquilla, en La Guajira, Gases de La Guajira, entonces en Cali encontramos a Gases de Occidente, por ahí veo unos compañeros técnicos de Cali, entonces bienvenidos también a esta sesión. El Alcanos es otra empresa distribuidora que opera también lo que es en la zona de Río Negro, Cundinamarca, parte del sur de Colombia, lo que son los departamentos de Nariño, algo del Valle del Cauca. Y en el interior encontramos a Figas, donde está operando especialmente en Armenia, Quindío, todos los departamentos de Risaralda, el Quindío. em, Estas empresas, digamos, cada una opera en cada uno de estos sitios. En la zona de Cúcuta encontramos a Gases del Oriente, también andamos a Metrogas. Bueno, hay una gran cantidad de empresas distribuidoras de gas que operan en todo Colombia, ¿cierto? Aquí en los llanos tenemos a Llano Gas, el grupo de Llano, en lo que es Yopal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas distribuidoras de gas, como también lo pueden hacer con las empresas distribuidoras de propanoductos, te van a hacer esa revisión o programar esa revisión periódica que es obligatoria. Cuando tú te inscribes como cliente o te entregan una instalación porque eres un cliente nuevo, construiste tu casa y tomas el servicio, eres un usuario nuevo en esas empresas distribuidoras de gas, te van a hacer la primera revisión obligatoria, que es la certificación. Cuando se entrega una instalación nueva, se hace la instalación y la certificación de esa instalación. Es muy parecida a la revisión técnica obligatoria o periódica obligatoria. Entonces, aquí se hace la primera donde te entregan, es decir, la número cero, y ahí arrancas para que cada 5 años te vayan a hacer esta revisión periódica. ¿Qué es lo que están revisando en esa revisión periódica? La instalación interna de gas, ahorita les voy a escribir de qué se compone una instalación interna de gas, y los gasodomésticos de los usuarios de gas, en caso ustedes se convertirán en cada uno en un usuario de gas, para garantizar, uno, el correcto funcionamiento de los equipos. Entonces ahí vamos a ver las pruebas que se hacen de presión, las pruebas de monóxido para determinar si hay una buena combustión de los equipos y las pruebas de presión. Entonces, las pruebas de presión, para que todo esto en conjunto nos dé la seguridad.
Recuerden que eso está basado en unas resoluciones de la CREC, la 067 de 1965 y la CREC 059 del 2012. También les voy a mostrar, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una certificación, bueno, yo donde reviso qué organismos son los aprobados, ¿cierto? Porque a veces lo empiezan a llamar, a disparar con llamadas, ve, haga la revisión de la instalación. Y uno mira y no, pero si a mí me toca, todavía me faltan 2 años, o un año, todavía me falta tiempo. Entonces, muchas empresas que pues le pueden prestar el servicio, pues no es la obligatoria, puede que sean empresas de inspección acreditadas, pero pues para eso tenemos las revisiones periódicas obligatorias, que ahorita les voy a mostrar cómo es que se están siguiendo haciendo seguimiento. Entonces, primero que todo, ¿cuándo debo hacer esa revisión periódica obligatoria? ¿Cierto? Y ahí vemos el ejemplo de un funcionario, en este caso, está haciendo las tomas con un equipo para determinar las pruebas de monóxido. Ahí deben prender el equipo, deben colocar una olla con agua, deben hacer durante un tiempo de 5 minutos a una distancia de 1 metro, 3 puntos radiales de los equipos, hacer las pruebas de monóxido para detectar eso. Eso es lo que vemos en la fotografía de este ejercicio. Todas las empresas distribuidoras de gas te están informando a través de la factura, ¿cierto? Del servicio que estás pagando, te van informando. Entonces, para este caso, para la capacitación, he traído la mía. Y ahorita les voy a mostrar adelante también otros elementos que también, en este caso, están aplicando. Entonces, la revisión periódica mía, y lo van a ver ustedes en sus facturas, te va a estar indicando cuándo es la revisión periódica obligatoria. Entonces, yo le tomé la foto. Aquí tengo entonces la factura y le he tomado la foto, entonces yo le he colocado ahí para mi servicio de gas. Me están informando que la próxima revisión periódica me la van a realizar antes del 31 de agosto del 2025. Entonces hay un periodo también mínimo, 10 días antes de que se acabe esa fecha, usted ya debe haber enviado el certificado de que su instalación está aprobada, está certificada, ¿cierto? Y si no lo realiza en el tiempo, pues vamos a ver también que se pueden generar algunas sanciones, como el caso de la suspensión. Si usted no permite que se haga esa revisión, entonces por eso se da un lapso de 6 meses para que usted programe con la empresa distribuidora de servicio, ¿cierto? De su ciudad, del sitio donde usted esté, para que con ella coordine esa revisión periódica obligatoria. Tiene un lapso de 6 meses para que usted pueda coordinar, porque tenga de pronto vacaciones o esté fuera de la ciudad o precisamente tenga alguna actividad. El caso es que sí o sí la debe garantizar para que antes de que se cumplan los 5 años ya tenga su instalación certificada. Entonces, eso es algo que está contemplado y usted lo puede ver en su factura de servicio. Ahí le están diciendo. Esto quiere decir que si yo me devuelvo 5 años atrás, y les voy a mostrar ahorita con la imagen del sticker que le dejan a uno después de que le hacen la revisión, que es obligatorio y que debe quedar visible. La mía, por ejemplo, en este caso me la hicieron en agosto del año 2020. Entonces, por eso la que se me cumple cada 5 años es en agosto del año 2025. Y ahí lo vemos lo vemos reflejado. Entonces recuerde, cada 5 años se debe realizar. Si usted quiere estar seguro, lo va a encontrar en su factura, ¿cierto? Y si no la tiene a la mano, llame a la empresa distribuidora de servicios con su número de cuenta, pues la van a referir. Aquí lo hago, digamos, en mi caso yo estoy ubicado en Bogotá. Aquí la empresa que me presta el servicio se llama Avanti. Como en cada una de las ciudades a nivel de Colombia debe haber una empresa de servicios que la presta, como ya la nombré al inicio. Una buena práctica que tiene la empresa distribuidora es informarme dentro de la factura cuál es la próxima revisión. Eso también permite evitar que empiecen a llamarlo empresas inescrupulosas que empiezan a ofrecer y a decirle que es la revisión obligatoria cuando a veces no se ha cumplido y ustedes a veces la toman de pronto con empresas que no son antes de que se cumpla el tiempo. Eso es muy común, se ha pasado mucho, ya se generaron unas peticiones hacia estas empresas que prestaban ese servicio porque era constante que lo estuvieran llamando a uno. Mire que le va a hacer la revisión periódica, obviamente pues están en todo su servicio digamos, permitido de que puedan ofrecer sus servicios, pero para eso nos mantienen informados en nuestra factura de cuál es el servicio que nosotros estamos recibiendo tomando. ¿Qué es lo que se revisa en una revisión periódica obligatoria? ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes le programan,
y usted ya admite, recuerde que debe haber una persona, un adulto mayor de edad para poder atender al usuario que va a ir a prestar el servicio de inspección del organismo de inspección. No es de la empresa distribuidora, es del organismo de inspección acreditado. Él es el que viene a hacer la realización de la inspección y una vez realiza la inspección, ¿qué es lo que va a verificar? Entonces aquí les muestro lo que compone una instalación interna. La instalación interna está compuesta por un centro de medición, ahí donde está, se lo van a revisar, no es interna, porque la instalación interna se considera desde la salida del medidor hasta el punto de servicio, ¿cierto? Allá en el punto de servicio, donde está el conector flexible. Esto es lo que se considera una instalación interna. Pero en la revisión periódica obligatorio, además le van a revisar el centro de medición y el funcionamiento de los gasodomésticos, como ya lo comenté anteriormente. Entonces, ¿qué le van a revisar? La hermeticidad en las partes visibles y accesibles. Entonces, llevan un aparato que es un detector de fugas y que lo van a recorrer por todas partes. Sin embargo, también las partes invisibles también se pueden verificar, porque cuando yo voy a hacer una prueba de hermeticidad, puedo identificar a través del medidor si hay una fuga interna. ¿Cómo lo hago? Simplemente cerrando los gasodomésticos, no van a estar en funcionamiento. Es parte de la 2505 como una de las pruebas de hermeticidad y te muestra si hay un movimiento del medidor, te está indicando que hay un consumo. Y si tú tienes los gasodomésticos cerrados, quiere decir que hay una fuga. Y esta es otra forma también para que te puedan detectar en las partes ocultas si hay una fuga. Entonces, en este caso, hace una revisión de la hermeticidad en las partes visibles y accesibles, claro, porque lo utilizan con el detector, es un aparatico que lo utilizan para detectar hidrocarburos, en este caso CH4 si es para gas natural o para GLP también el detector detecta esos hidrocarburos porque esos son hidrocarburos, propano, butano para el caso del gas licuado al petróleo o el GLP como le llamamos nosotros y el gas natural que es el CH4 o gas natural. Entonces, este aparato te va a detectar esos gases y lo van a colocar en todos los puntos de conexión, ¿cierto? En los gasodomésticos, en las válvulas, los conectores flexibles, todos los puntos donde hayan uniones, ¿cierto? De la tubería, acá en el centro de medición, en el regulador y en la válvula de paso, la válvula de servicio. Esto es importante diferenciar. Esta es la válvula principal, ¿cierto? La que está allá afuera en el centro de medición. Esto es lo que compone el centro de medición. Centro de medición es donde va a estar, por ejemplo, si es una casa de barrio, donde el centro de medición está afuera en la calle, en la entrada, ahí vas a encontrar esto, se va a ver así una parte del elevador, y aquí debajo está la tubería de polietileno donde llega la red de gas en polietileno, vas a encontrar una partecita del elevador y ahí vas a encontrar la válvula de paso, en este caso es integral porque viene elevador con universal y la válvula, pero también hay la válvula solita. Esta es, por ejemplo, una de las válvulas integrales que maneja Vanti en la empresa de servicio. Muchas otras empresas también la manejan. Gases de Occidente, sé que la manejan Gases del Caribe, Surtigas, en otras dimensiones un poco más pequeñas, pero también se maneja una válvula integral o una válvula sola donde está la válvula principal. Esto es importante diferenciarla porque esta es la válvula principal y si aquí hay algún defecto, se determina como un defecto crítico, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí la válvula se cierra y permite el paso de gas, ese sí es un defecto crítico. Mientras que las válvulas internas son las válvulas que debe haber asociadas a cada gasodoméstico, ¿cierto? Acá en este caso, por ejemplo, hay una válvula que va hacia el calentador de paso. Acá hay otra válvula que va hacia mi estufa o cocina. Entonces, en este caso, cada una de estas válvulas es la válvula de gasodoméstico. Si esta válvula presenta un defecto, esta sí es categorizada como un defecto no crítico. Mientras que en la válvula principal, si tiene un defecto, aquí sí es categorizada como un defecto crítico. ¿Listo? Para poderlas diferenciar. Válvula principal, que está en el centro de medición, y la válvula de cada uno de los gasodomésticos, que debe ir asociada a cada uno de los gasodomésticos para poder permitir el control de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en el centro de medición? Allá afuera, donde también te la van a revisar, va a estar la válvula
Ahí debe tener también su maneral. Lo comento por experiencia en el apartamento donde viví antes. Es como que a veces uno encuentra en el centro de medición que la válvula no tiene maneral. Eso es una causal de defecto porque no te van a poder, si no tiene manera, no te va a poder permitir cerrar el paso de gas, no va a haber un control principal en la válvula principal y eso sería categorizado como un defecto crítico. En este caso, cuando el organismo de inspección reporta un defecto crítico a la empresa distribuidora de gas, ella está obligada a suspender el servicio. Entonces se debe tener en cuenta en la revisión, si hay un defecto crítico, va a haber una suspensión de servicio, hasta tanto no sea subsanado ese defecto. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más encontramos en el centro de medición? Aquí vamos a encontrar la válvula principal, ¿cierto? Vamos a encontrar el regulador, que es el elemento más importante de la instalación. El regulador es el que me permite realmente dar seguridad a mi instalación, porque tiene diferentes elementos de seguridad. El regulador es el que tiene, primero, me reduce la presión en dos aspectos. Si usted vive en un apartamento, en un edificio de apartamentos, la red de esa red matriz, o sea, la presión que va por esa tubería común que sube a cada uno de los pisos para alimentar todos los centros de medición que hay antes de ingresar a su apartamento, va a venir con una presión que por lo general van a ser 5 PSI. En esa red de 5 PSI, el regulador de segunda etapa también va a cumplir su función principal de reducir esa presión de 5 PSI para poder pasar luego al medidor, hacer la medición del consumo y principalmente para que haya una buena combustión en los gasodomésticos, que ahorita lo vamos a ver, cómo es una combustión completa y cómo es una combustión incompleta, una combustión defectuosa. ¿Listo? Esos elementos son los que encontramos en el centro de medición. Entonces, el regulador me va a reducir la presión. Y otro dato importante, para el caso de los reguladores que se colocan en las casas, o sea, la parte exterior de la vivienda, en algunas instalaciones de edificios de apartamentos, como sucede en Bogotá, siempre y cuando hay una zona común, ventilada, ¿cierto?, hacia el exterior y hay reguladores de segunda etapa, esos reguladores llevan un sistema de seguridad que se llama válvula de alivio. Estos reguladores llevan ese sistema de seguridad. Hay algunos reguladores que no tienen válvula de alivio, pero tienen otros sistemas de seguridad como cierre proporcional. Lo veíamos en otras sesiones como los reguladores estabilizadores o los reguladores de uso interno, como el caso del R2CT, el caso del Rack Pro, el caso de los estabilizadores. Esos son reguladores que se utilizan en segunda etapa, posiblemente lo vayan a ver instalados en edificios de apartamentos, en cada uno de los centros de medición. Antes de ingresar al medidor, puede haber ahí un regulador de segunda etapa de uso interno, ¿cierto? Que él no tiene válvula de alivio, pero tiene otros sistemas de seguridad como sistema de cierre proporcional. O sea que cuando hay un aumento de presión, él va a disminuir la presión para mantenerla muy estable y sobre todo para evitar que con altas presiones se genere monóxido. También lo podemos ver en los reguladores asociados como el R2CT cuando se instalan internamente. Ahí también hay un sistema de seguridad como es la reducción de presión para mantenerlo en qué rango. Ese es otro elemento que se revisa en la revisión periódica. Es la presión de los gasodomésticos. Entonces, cuando uno le hace la revisión técnica obligatoria, la revisión periódica obligatoria, van en alguno de los gasodomésticos, conectan el manómetro, un manómetro ya sea analógico o un manómetro digital, y te verifican que la presión esté entre 16 a 23 milibares. Esto es lo que me dice otra normativa, otra resolución, que es la resolución 100 de la CREC de 2003, que es la presión, el índice de presión de la línea individual, o sea, es la presión que las empresas distribuidoras de gas nos deben garantizar a nosotros como usuarios, a cada uno de ustedes como usuarios, y debe estar en un rango entre 16 a 23 milibares en condiciones dinámicas, o sea, cuando esté en funcionamiento los equipos, ¿cierto? Por eso es presiones de operación. Operación quiere decir en funcionamiento, en condiciones dinámicas, ahí debe estar entre 16 a 23 milibares. ¿Qué puede pasar si la presión está mayor? Que suele suceder. En una revisión que me estaban haciendo a mí, la presión estaba ligeramente alta, mayor a 23 milibares. Entonces van a pasar dos aspectos, por eso es lo importante de los reguladores, porque ellos no dan la seguridad
En esa reducción de presión y entregarnos la presión en estos rangos, si la presión es más alta, se pueden generar dos fenómenos. Uno, que los gasodomésticos generen con una potencia mayor y empiecen a generar una mayor demanda de oxígeno para hacer una combustión correcta y se pueda, no siempre, pero se pueda generar monóxido. Y la generación de monóxido es una de las causas por las cuales se decreta como un defecto crítico y la suspensión del servicio. De ahí la importancia de utilizar un regulador que me entregue una presión correcta. Y en el caso del sistema de seguridad de la válvula de alivio, en el caso de una sobrepresión, él te va a proteger el medidor de que se te va a dañar y las válvulas de los gasodomésticos, del calentador y de las válvulas de estufa, que la sobrepresión te vaya a dañar estas válvulas y generar una fuga al interior. Entonces, el regulador, cuando tiene válvula de alivio, pues te va a generar la activación y la protección para evitar que una sobrepresión te vaya a dañar el medidor o se pueda generar una fuga al interior de la vivienda. De ahí la importancia del regulador. ¿Qué otros elementos encontramos en el centro de medición? Encontramos o un bastón cuello de ganso, un bastón medidor, que es este accesorio curvo que permite la conexión directa del regulador al medidor, o también se utilizan accesorios galvanizados o accesorios en cobre, como sucede mucho en empresas distribuidoras en la costa, para permitir la conexión del regulador hacia el medidor. Luego encontramos el medidor residencial, que por lo general va a ser G16. En algunos consumos más altos puede ser un G25 o un G4, o ya de pronto si el consumo es mayor, pero es muy rara vez en una instalación residencial. Ya hablaríamos de instalaciones comerciales o industriales, donde los medidores tienen un consumo mucho más alto. Ahí va a estar ese medidor. Luego en el medidor encontramos el conector medidor que nos permite hacer la conexión a la instalación interna a través de, por lo general, lo que más se utiliza ahora es tubería P al P o tubería multicapa, P al P, polietileno, aluminio y polietileno, tubería multicapa, y aquí con los diferentes accesorios poder llegar a cada una de los gasodomésticos a través de, ya al fin, en la parte final, de un conector flexible, como un flecho metálico corrugado, o un conector flexible liso o trenzado, igual, todos los elementos que tenemos en una instalación deben estar certificados. Deben tener o un sello de calidad permanente, o debe tener una certificación de lotes, un certificado igual aceptado, o debe tener una declaración de conformidad de fabricante, que son los tres elementos que se utilizan para poder certificar los elementos que se colocan en una instalación de gas. Aquí, para eso, cuando ustedes van a adquirir los productos, por ejemplo, en el caso de la línea de constructor, ustedes van a encontrar ahí, por ejemplo, en el caso nuestro, en las válvulas, que al lado van a encontrar el certificado de las válvulas de paso, certificado por el ICONTEC, donde está el sello de calidad permanente. Y asimismo lo deben exigir para cualquiera de los elementos que adquieran y que vayan a instalar en una instalación de gas. Recuerden que debe tener siempre un sello de calidad permanente, una certificación de lote o una declaración de conformidad de fabricante. Listo, esos son los elementos. Entonces, cuando se hace la revisión, te van a revisar todo eso, todo lo que permite la conducción del gas para el aprovechamiento de los gasodomésticos. Apenas hablamos acá del primer punto, hermeticidad de las partes visibles y accesibles. El estado de conservación de la instalación. Cuando yo hago la prueba de hermeticidad, estoy verificando también las condiciones de instalación, ¿cierto? Entonces, si hay algún elemento, lo que más me dice a mí es la prueba de hermeticidad. Si una válvula está fallando o no. En la revisión técnica, cuando se hace la prueba, estoy verificando la evacuación de los productos de la combustión y la combustión de los aparatos. ¿Cómo se hace esta verificación de estos dos elementos? A través de la prueba de monóxido. Lo veíamos acá en esta imagen. Una prueba de monóxidos con un equipo. Los equipos, recuerden, para medir presión y las pruebas de monóxido deben estar calibrados, ¿cierto? Deben estar calibrados. Entonces, cuando se van a hacer las pruebas, deben tener un sticker de identificación de cuál fue la última calibración y cuál fue la próxima. Debe estar vigente y debe ser realizada por un organismo acreditado, o sea, debe tener el sello del ONAC. El laboratorio que lo emita y el sticker que se coloca debe tener el sello del ONAC, de un organismo
que el ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Ese organismo debe haber acreditado el laboratorio de metrología para equipos de metrología y debe garantizar que el manómetro con el que se mida la presión debe estar calibrado, eso lo emite el laboratorio que debe estar acreditado, y que el equipo para detectar monóxido también debe estar calibrado. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando le vayan a hacer esa revisión. Bueno, y la persona que vaya obviamente debe ser de un organismo de inspección acreditado. ¿Qué más van a verificar ahí? Bueno, la combustión de los aparatos de gas, el conducto de gas. Entonces te van a verificar también con las pruebas de monóxido que tengan las rejillas de ventilación en la parte superior e inferior para que se haga una combustión completa y evitar a toda costa que se vaya a generar monóxido. Se va a verificar en el centro de medición y en la parte interna que hayan válvulas para los gasodomésticos. Debe haber una válvula de control para cada uno de los gasodomésticos. Debe tener su manera porque a veces se encuentran partidas o cuando se hace la prueba de hermeticidad se cierra y se verifica que el cierre sea efectivo y que no cierre y de pronto esté dañada ya la válvula y permita el paso de gas. Pues todo eso también se va a verificar que tenga su maneral, porque si no tiene el maneral, pues cómo vas a hacer el control de la válvula. Y en el centro de medición te van a verificar las válvulas de paso, el regulador, el medidor y la hermeticidad de todo el conjunto. ¿Listo? Esos elementos son los que se van a verificar. Ahora, los técnicos conocen muy bien la 2505 y entonces ellos tienen otros elementos, muchos más elementos constructivos que deben también evaluar, como el caso de la ubicación de las válvulas, que no queden en zonas, por ejemplo, en una zona caliente, como le sucedió a un familiar que le colocaron la estufa y la válvula de servicio estaba encima de los fogones, o sea, cosas mentales, que tenga fácil acceso, porque en el caso eventual de un incendio o que suceda un incidente con un gasodoméstico, debe ser de fácil acceso para que usted pueda cerrar y de esta manera controlar ese incidente que se esté generando en su gasodoméstico. O mejor aún, una válvula principal que le permita hacer el corte general a toda su instalación de gas. Entonces, ellos también tienen otros elementos constructivos en el centro de medición, distancia mínima que debe quedar al suelo el medidor, eh, a las distancias o la altura a la cual debe quedar la válvula, que son los defectos más comunes, ¿no? Dónde se instala el calentador, que quede en sitios donde realmente se puede instalar, dependiendo de la clase de calentador, si es tipo A, B, C, eh, los gasodomésticos, las pruebas que se hacen, la verificación inclusive visual del equipo, todo eso lo hace un experto, y en este caso por eso tiene que ser una persona que tenga las competencias, por eso se llama personal competente, que ha sido acreditado y certificado de un organismo de inspección acreditado para que te pueda prestar ese servicio. Porque uno aquí está viendo de una manera general qué es lo que hace en una revisión periódica obligatoria, pero las personas acreditadas, pues ellos deben conocer toda la normativa, en este caso, por ejemplo, la 2505, que te da todos los aspectos constructivos de tu instalación interna y si hubo algo en alguna ampliación, remodelación, o inclusive en una instalación, porque a veces la hacemos con personal y luego vamos a presentar esa instalación a la empresa de servicio y nos van a verificar o a certificar, ahí en la certificación inicial puede que también ya te falle. Entonces, por eso procurar siempre hacerlo con personal competente y toda esa información constructiva la vamos a encontrar en la NTC 2505. Bueno, voy a explicarles en el aspecto de la respiración, porque el monóxido, que es algo crítico, cómo se hace cuando uno tiene un proceso de respiración completo. ¿En qué consiste? ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un proceso de respiración, ¿cierto? Acá, en el proceso de respiración, aquí tenemos el aparato respiratorio. En la parte interna, la más pequeñita dentro de los pulmones, vamos a encontrar esto que está ahí ampliado, se llama un alveolos. Estos alveolos, y ustedes ven aquí, estas capsulitas se unen a la red circulatoria, ¿cierto? Aquí están las venas y las arterias. Entonces, las venas se designan a las venas de color rojo cuando llevan el oxígeno, ¿cierto? Y en azul cuando ya llevan monóxido. Aquí se ha ampliado ya esa imagen más pequeñita
¿Qué es lo que pasa en cada uno de esos capilares? Realmente es eso. Capilar se le llama a un tubo que es supremamente pequeño y delgado, tanto que hace que la circulación a través de él, de un líquido, sea por otros fenómenos físicos y ni siquiera tanto por el impulso que da el corazón hacia el torrente sanguíneo. Entonces ya un tubo capilar es el que me permite la circulación de la sangre. Y en ella vamos a encontrar los glóbulos rojos. La función de los glóbulos rojos es que cuando uno respira, aquí vemos, y se ha designado aquí, en los pulmones están los alveolos, hay una pared celular que hace que el oxígeno que se extrae en los pulmones pueda pasar de una manera capilar a esos capilares donde está la sangre y sea transportada por los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos tienen la función de tomar el oxígeno, ir a llevarlos a la célula. La célula, ¿qué hace con el oxígeno? Con los carbohidratos, ¿cierto? Con los azúcares, los transforma en energía para la célula y así es como la célula vive. Ella necesita también, como cualquier organismo, necesita oxígeno. Y ella, después del proceso de eh, digestión, digamos, de transformar estos carbohidratos con el oxígeno, transformarlos en energía, expulsa el dióxido de carbono, que es un subproducto del proceso de respiración. El dióxido de carbono. Este es el proceso normal de respiración. El dióxido de carbono se adhiere a los glóbulos rojos y es transportado nuevamente a los pulmones. Entonces, todos los pulmones cumplen en los alveolos, todos los alveolos cumplen esa función de ir absorbiendo el oxígeno, el poquito oxígeno realmente que hay en el aire. Uno mira, el aire es una composición de más de nitrógeno, un 76-75% de nitrógeno, y el resto sí es de otros gases y oxígeno. Entonces, uno lo que respira, respira también hay nitrógeno, ¿cierto? Y hay una parte de oxígeno y ahí va a las paredes celulares y bueno, a los glóbulos rojos y a las células. Cuando uno expulsa eso, se expulsa el dióxido de carbono. O sea que cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno, expulsamos dióxido de carbono. ¿Listo? En el proceso normal de respiración. Ahora, en un proceso de combustión, ¿qué sucede en un proceso de combustión? Es algo muy parecido a lo que sucede en la célula, pero aquí lo que sucede en un gaso doméstico. Cuando hay una combustión completa, ¿qué es una combustión completa? Entonces la reconocemos porque identificamos los quemadores, ¿cierto? Lo vemos aquí en esta imagen con una llama azulita. Y una combustión incompleta la identificamos porque encontramos esta llama así, con esas puntas amarillas o a veces inclusive muy amarilla, mucho más amarilla. Pero aquí ya hay un defecto en la combustión. ¿Qué es lo que sucede en la estequiometría del gas? O sea, tenemos el hidrocarburo, ¿cierto? Que es hidrógeno y carbono. El carbono se oxida completamente, que es una combustión completa, generando dióxido de carbono y el hidrógeno con más oxígeno, generando H2O, que es agua. Entonces, cuando uno en el proceso de respiración, uno expulsa CO2 y vapor de agua. Por eso es cuando uno respira en un espejo, en un vidrio, ahí queda la humedad pegada. O cuando tú, por ejemplo, aquí en Bogotá sucede que uno duerme en su habitación y la ventana que está fría, todo el proceso de respiración en su cuarto, se condensa en la ventana todo ese vapor de agua porque afuera está frío. Entonces ahí se condensa y se forma en la ventana el vapor de agua. Cuando uno está cocinando sucede lo mismo. Uno pone una olleta fría en la llama y apenas le coloca la olleta, se dan cuenta que en la parte exterior de la olleta se forma la condensación, a veces alcanza a gotear, ¿cierto? El proceso de combustión, se condensa la olleta que está fría y ahí se condensa ese vapor de agua y a veces cae una gótica hasta en la misma llama. Entonces, ese es en el proceso de combustión completa, en el proceso normal de combustión, y se genera luz y calor. Ese es el proceso de combustión. Cuando hay una combustión incompleta por deficiencia de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Pues que el carbón del hidrocarburo, o sea, los hidrógenos y los carbones, se forma vapor de agua y el carbón no se puede oxidar completamente. ¿Por qué? Porque hay falta o ausencia de oxígeno. Entonces se genera monóxido. Esto es el que es peligroso, peligrosísimo, porque el monóxido es el que mata a las personas. Dicen, ay, pero es que a veces no le ponen cuidado. Sí,
Por eso en el reglamento está y en la revisión técnica está que si hay más de 0 partes por millón, ya te genera un defecto crítico y te suspenden la instalación. Por eso hay que tenerle especial atención en tener puntas amarillas o que nos hagan la revisión y que no vayan a encontrar monóxido. Y como lo comentaban algunas lo vimos en las sesiones pasadas cuando hablábamos de los accidentes que se pueden generar por monóxido. ¿Recuerdan que les mostré un video en la sesión pasada que tuvimos? Eso es realmente así. El reglamento, esta resolución 90.902 se generó por las muertes generadas por monóxido. Y es por eso que es tan importante y es por eso que en la revisión técnica o revisión periódica obligatoria te van a hacer la revisión de monóxido. Me parece fabuloso. Y ahí donde también debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo instalaciones comerciales que debemos evitar que esta presión esté alta, porque a veces la llama puede ser azul, pero la presión es tan alta que uno ve que la llama es muy alta, la presión se nota, empieza hasta a zumbar a veces el mismo quemador de la presión tan alta que tiene. A veces se levanta la llama del propio quemador porque la presión es muy alta y ahí también podemos evidenciar que se está generando una presión tan alta, aunque la llama sea azul. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues que sale tanto hidrocarburo que va a empezar a generarse una mayor demanda del oxígeno que hay en la cocina, en el ambiente, donde está el calentador, donde está la cocina, y se va a empezar a generar monóxido y debemos evitar que se genere eso. Por eso, de ahí la importancia también de este equipito que se llama regulador. Ya lo veíamos con los reguladores asociados, como el R2CT y los reguladores estabilizadores. Utilizar un regulador asociado te permite controlar ese aumento de presión, disminuirla, evitar que se genere monóxido, proporcionarle seguridad, una combustión completa a mi sistema. ¿Y cuál es el otro beneficio también de tener una presión que esté dentro de este rango, inclusive menor? Y es que el consumo se va a disminuir. Si yo tengo una presión, todos los quemadores, por ejemplo, acá en una estufa para gas natural tienen un orificio, un fisto, ¿cierto? Ese fisto por lo general es un orificio de 1 milímetro. Si ya el quemador es de económico, o sea, las estufas por lo general en 4 puestos tienen un quemador pequeñito, dos quemadores medianos que tienen un orificio de 1 milímetro y un quemador de alta eficiencia que a veces tiene un orificio de 1,05 y el pequeñito puede tener un orificio de 0,90 milímetros, ¿sí? Pequeñito, la diferencia es muy poca. Pero por ese orificio fijo, si la presión que ingresa es 16 milibares, pues va a salir una cantidad de gas, pero si la presión es mayor a 23 milibares, pues va a salir mayor cantidad de gas y eso va a hacer que su consumo sea mayor. Entonces, por eso también es importante que cuando nos hagan la revisión, nos garanticen que la presión se mantenga en estos rangos que están establecidos en la revisión periódica. Entonces, sigo acá, dos elementos. La presión para evitar que se genere monóxido, así la llama sea azul, pero si es una presión muy alta, se va a empezar a generar mayor demanda de oxígeno y más evidente aún la llama amarilla, que obviamente nos está indicando que se genera monóxido. De ahí la gran importancia. ¿Qué pasa ahora cuando uno respira monóxido? Y eso también hay que tenerlo presente, porque uno dice, no, pero respiro un poquito de monóxido, pero yo sigo respirando oxígeno, porque acá hay harto oxígeno. Con el simple hecho de que se genere un poquito de monóxido, ¿cierto? Algunas partes por millón de monóxido. Imaginen la especificación que tenemos, 0 partes por millón, 0 ppm, 0 partes por millón, ¿cierto? Y si ya se genera algo poquito y usted lo respira, porque usted está igual en las zonas donde están sus gasodomésticos, está en la cocina, por ahí está el calentador, dependiendo del tipo, si es tipo C o estanco o no requiere o tiene un doble ducto, buenísimo, pero no todos ellos lo tienen, entonces algunos están colocados en zonas comunes o en zonas donde a veces se puede generar monóxido. Entonces, ¿qué pasa si uno respira algo de monóxido? Esto es lo que pasa. Cuando uno respira monóxido y oxígeno, pasa a los pulmones, pasa a los alveolos, pasa a las paredes celulares y va a pasar al torrente sanguíneo, pero con una gran diferencia, que el monóxido tiene 200 veces mayor afinidad con los glóbulos rojos y se va a adherir a los glóbulos rojos, impidiendo que el oxígeno se pueda adherir al glóbulo rojo y pueda ser transportado hasta la célula y esa célula, cuando se empieza a recibir mayor cantidad de monóxido, va a hacer que esa célula no reciba oxígeno y por eso los síntomas que nosotros recibimos cuando respiramos monóxido
son de náuseas por falta de oxígeno, dolor de cabeza, cansancio, mareo, irritabilidad, por último llega el desmayo y la muerte. Se conoce también como la muerte dulce porque como no le da sueño, pues la persona se le da sueño, se desmaya y queda ahí. Y le mostraban el video anterior de la sesión pasada, donde recientemente tuvimos ese caso de personas que en un gambling prendieron un gaso doméstico y obviamente quedaron ahí muertas, sobre todo, principalmente la señora. El señor creo que después estuvo en el hospital y también falleció. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La llama amarilla nos está indicando generación de monóxido. También una llama azul, pero si la potencia es alta, ¿qué va a hacer? Que en este momento no se está generando, pero va a consumir el oxígeno del ambiente. Pues va a llegar un momento en que se va a empezar a generar monóxido. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado, utilizar los equipos correctamente, evitar el ajuste o la manipulación de los reguladores que nos pueden generar monóxido por andarlos manipulando y eso nos va a hacer que nos aumente el consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos hacen la revisión? ¿Qué pasa si encuentran un defecto crítico? Todos los defectos se caracterizan o se dividen en defecto crítico y defecto no crítico. ¿Qué es un defecto crítico? Entonces, si la empresa distribuidora, digamos, el organismo de inspección, cuando te hace la revisión, encuentra que hay un defecto crítico, lo reporta a la empresa distribuidora y la empresa distribuidora debe suspender el servicio. Entonces, eso va a ser algo infalible. Ejemplos de defectos críticos. Entonces, por ejemplo, si la concentración de monóxido de carbono en el ambiente es mayor a 0 partes por millón, o sea, con que te detecten uno, dos, ya te van a suspender el servicio. Y lo reitero anteriormente porque es crítico para la salud y el objetivo de esta revisión es que usted le garantice la salud. Por eso uno también debe exigir que el personal sea calificado, los equipos calibrados para que cuando te hagan la prueba esté correcto la prueba. A mí me gustaría también que mis pruebas, porque yo estoy afectando aquí a mi familia, la estoy exponiendo, entonces que verifiquen que esos equipos estén muy bien y que me hagan una correcta revisión. 0 partes por millón. Por ejemplo, si no existe a la válvula de entrada del medidor, o sea, la válvula principal. Recuerda que les comentaba la válvula principal. Si la válvula de corte que controla toda la instalación no suspende totalmente el paso de gas. O sea, si la válvula principal cuando la cierran no cierra herméticamente y aún así deja pasar algo de gas, es un defecto crítico y te van a suspender la instalación. Si no hay ductos de evacuación o extracción de los productos de la combustión, siempre te van a verificar que haya una rejilla, un sitio donde haya por donde pueda haber un intercambio de gases de la combustión y siempre puede haber ingreso de oxígeno. Entonces, estos son ejemplos, no es todos, pero son ejemplos de efectos críticos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es un defecto no crítico? Es un defecto, perdón, aquí no lo estaba comentando. Siempre que el defecto se decreta crítico cuando vaya a poner en riesgo la integridad de las personas. Ahí está como la parte más importante para determinar si un defecto es crítico o no. Entonces, si hay un defecto que sea considerado o esté definido en el reglamento, ¿cuál? La resolución 90.902, en esa instalación interna, si hay un defecto que esté definido como crítico, te van a suspender la instalación. Y en la resolución, como ya lo veíamos anteriormente, los comenté acá, la resolución es 067 de 1965 y la CRET 059 de 2012. ¿Listo? Ahí vas a encontrar en los anexos, vas a encontrar todas las características para determinar si es un defecto crítico o un defecto no crítico. Algunos ejemplos de defecto no crítico, ¿cierto? Em, por ejemplo, que en el centro de medición esté protegido contra agentes externos, ¿cierto? La lluvia, entonces debe estar protegido por aquí. A diferencia de otros países, como por ejemplo en México, que uno mira, o en Estados Unidos, las instalaciones son al aire. Ahí está el medidor, le cae el agua, la lluvia, el regulador, uno encuentra así. En México pasa igual. Aquí no. Nosotros sí tenemos determinado que el centro de medición debe estar protegido.
¿Listo? El medidor, por ejemplo, está en contacto con el suelo. Entonces, la norma, en el caso de la 2505, te especifica que el medidor debe quedar a mínimo 5 centímetros del suelo. Entonces, por ejemplo, que no se garantice o que esté en contacto con el suelo. Defecto no crítico. Que el armario dificulte la inspección para el centro de medición. Entonces, cuando a veces hacen la instalación y luego le colocan el armario, no facilita la entrada o el ingreso para que el técnico pueda revisar el centro de medición y todos los elementos que encontramos en el centro de medición. Que no hay una válvula que controle en el flujo de gas para un artefacto. Pues a veces uno ve, encuentra el regulador de instalaciones comerciales sobre todo, y colocaron el regulador y ve que no está la válvula de servicio para cada uno de los gasodomésticos. No es tan crítico porque debe haber una válvula principal, pero sí es un defecto no crítico y en este caso pues tienes un tiempo de plazo mínimo de 2 meses para que tú puedas hacer el ajuste y nuevamente recertificar esa instalación, que ahorita lo vamos a ver qué pasa si encuentran un defecto crítico. Si la válvula de control de flujo de gas a artefacto no suspende totalmente el paso de gas. O sea, veíamos que es un defecto crítico si la válvula principal, cuando se cierra, no suspende totalmente el paso de gas. Pero en el caso de la válvula de servicio, si la cierran y deja pasar algo de gas, es un defecto no crítico. La válvula de gasodoméstico, la válvula que controla el servicio hacia el gasodoméstico, no la válvula principal, la válvula que controla cada uno de los gasodomésticos. Si esa válvula al cerrarse no suspende totalmente el servicio, pues es un defecto no crítico. Si la válvula que controla el flujo de gas no es de fácil acceso, entonces eso sucede a veces las instalaciones en las cocinas, ¿no? Cuando te construyen y a veces la válvula de servicio está por allá debajo del platero, lo llenan de losa y dicen, no, pero caso de una eventualidad hasta que usted no desocupe todo el gabinete, ¿cierto? Y eso es muy común, metidas por allá dentro del gabinete, en las cocinas integrales, por allá escondida, o como les comenté, ¿no? Encima de la llama, por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba, ¿no? Con la válvula de servicio encima de la estufa. Sí, está muy bonita dentro de una cajilla, pero pues eso no es de fácil acceso. Entonces sería un defecto no crítico, digamos, le pueden seguir pues, prestando el servicio, pero dan un tiempo para que usted pueda hacer el ajuste. Entonces, ¿cómo corregir un defecto? ¿Cierto? Para el caso de estas instalaciones, eh, ¿cómo corregir un defecto, en este caso un defecto crítico? Entonces, si cuando se hacen las reparaciones deben ser realizadas por personal competente inscrito ante la superintendencia, ¿cierto? Por lo general, la empresa de servicio público que está prestándole el servicio le va a facilitar también personal, ellos deben tener una base de datos de las empresas prestadoras de servicio. Pero si no, usted lo puede ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Debe estar inscrito allá, esa persona debe estar certificada, el organismo de inspección y el personal acreditado. Lo puede encontrar en la página web del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Allá encuentra, para los usuarios de gas natural, por ejemplo, pueden encontrar cómo están los organismos acreditados para realizar esa revisión periódica. ¿Listo? Eh, También puede contratar los servicios con la empresa distribuidora de gas. Ellos tienen por lo general la empresa certificadora adscrita a ellas que les puede prestar el servicio y que le puedan hacer el arreglo y se la puedan descontar a través de la factura. Bueno, igual esas reparaciones deberán también, después de que le hagan la revisión, deben volver a hacerse una recertificación. ¿Sí? Usted dice, ven, yo tengo un defecto crítico, entonces le dan un plazo para que haga el arreglo y nuevamente volver a realizar la visita. Por lo general, lo digo por experiencia, si las empresas distribuidoras de gas digamos, obviamente esa revisión técnica o periódica obligatoria se la van a cobrar, ¿no? Tiene un costo. No tengo los costos acá para no entrar en dilemas porque cada empresa distribuidora debe tener definido y aprobado, me imagino que por la Superintendencia de Servicios Públicos, cuál es el costo de la revisión técnica, revisión periódica obligatoria. Pero ese costo también incluye, por ejemplo, que usted pueda hacer la revisión y que pueda hacerla nuevamente la verificación de su inspección, que eso es algo que me parece
importante que le presta a las empresas distribuidoras de servicio. Usted puede hacer la recertificación en un tiempo determinado bajo los mismos costos de ese pago que está haciendo por esa revisión. Entonces, eso es importante, que es como un servicio que la empresa le presta a las empresas distribuidoras de gas. Entonces, cuando nosotros queremos resarcir o hacer esa corrección de estos elementos, es importante que podamos hacerlo a través de de un personal que tenga las competencias y nos pueda prestar un servicio de una manera correcta e idónea. ¿Listo? Ahora, las reparaciones deben ser realizadas por ese personal competente inscrito ante la Superintendencia de Servicios. Y aquí es muy importante, inclusive en esta imagen, nos pasó a nosotros con una de las empresas distribuidoras de gas. Por eso les recalco que todos los elementos que coloquen en una instalación de gas deben estar certificados. Lo digo por un caso especial con los conectores flexometálicos corrugados. Lo hemos visto en sesiones anteriores y lo recalco acá. Los conectores flexometálicos corrugados, inclusive como lo podemos ver en esta imagen, cuando se está haciendo la revisión técnica obligatoria, esto es un caso que le pasó a una de las empresas distribuidoras de servicios, el técnico estaba haciendo la revisión técnica periódica obligatoria y al mover los equipos, al tener estos conectores flexometálicos que no son certificados, generaron fue una fuga por tener esa terminal plástica. ¿Listo? Entonces lo importante de trabajar con los conectores Uncar, de la línea Uncar Flex, es que los nuestros sí son certificados bajo la norma NTC 4354. Eso que te permite garantizar dos pruebas importantes. Una, la de torque y otra, la de temperatura, que es la falla común en esos conectores flexometálicos corrugados, ¿cierto? Porque cuando están trabajando en zonas calientes, pues aquí debajo de la estufa, pues va a hacer calor y esos plásticos se van a cristalizar y van a generar fuga. De ahí la importancia de utilizar el conector como el de la línea Uncarflex, los conectores flexometálicos corrugados, que son garantizados, y eso nos permite garantizar que cuando los técnicos vayan a realizar las pruebas de inspección o estos elementos se instalen en zonas calientes, como lo van a hacer, en donde van a trabajar, no se vayan a generar fugas. ¿Listo? Bueno, también se puede contratar el servicio a través de las empresas distribuidoras de servicio público, ¿cierto? Y el servicio que le cobren por la reparación, pues se lo van a cargar a la factura muy posiblemente. Eso, digamos, son facilidades que le van a presentar las ESP, la empresa de servicio público. ¿Listo? Una vez realizadas las operaciones de reparación, las reparaciones, se debe programar con el organismo de inspección acreditado para que nuevamente le haga la visita de inspección de manera que su instalación interna quede certificada, ¿cierto? Eso es importante. Si usted no lo hace en los tiempos establecidos, le van a suspender la instalación hasta que no haga la corrección del defecto, en este caso el defecto crítico, que es el que le van a suspender la instalación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta porque a veces sucede, ¿no? No, que mire, le encontré este defecto, listo, hágalo a través de la empresa distribuidora de servicio, que lo tiene, sí, señor, que yo se lo arreglo, no, es mejor que lo haga por un tercero, que no sea juez y parte. Qué casualidad que le encontró el defecto y él mismo se lo quiere arreglar. No. La empresa distribuidora de servicios tiene personal acreditado para que le haga esas correcciones y esas reparaciones, y entonces aprovechen y tomen ese servicio con personal calificado, ¿listo? Para que le hagan la corrección y nuevamente le hagan la recertificación. Eso es importante. La recertificación para que ya quede de una vez acreditado y luego le pasen los otros 5 años. De ahí la importancia que los diferentes elementos que colocamos en una instalación, llámense válvulas o la tubería interna, la EPALP, los accesorios, los elementos que más fallan, que en este caso son las válvulas, la tubería, los conectores flexibles, los flexometálicos corrugados, ¿cierto? Estos elementos que utilizamos en la instalación interna que sean acreditados, certificados, ¿listo? Eh, de ahí que Industrias Uncar tiene su sistema de calidad certificado y los productos que se instalan
en las instalaciones para gas, ya sean reguladores para GLP, reguladores para gas natural, las válvulas, los elevadores, la tubería P también tiene su normativa específica y certificada y los accesorios, o los conectores flechometálicos corrugados o lisos siempre estén acreditados o con un sello de calidad que les permita garantizar que sus elementos cuentan con toda la calidad y la seguridad que necesita para que usted simplemente los adquiere certificados y lo coloca en su instalación. O también si el elemento requiere una declaración de conformidad de fabricante, contamos con un laboratorio acreditado por el ONAC bajo la ISO 10025 para generar las declaraciones de conformidad de los fabricantes, en este caso de nuestros productos. Bueno, ahora, una vez terminan de hacerle la instalación, ya se la certificaron, le encontraron alguna novedad, la arreglaron, la repararon, volvieron a hacer la recertificación, le deben colocar una etiqueta, un adhesivo que debe estar en un lugar visible, que sea limpio, o sea, que no le vaya, lo colocan allá abajo de la estufa y se le va a quemar, por el calentamiento se le va a degradar. ¿Sí? Entonces, por lo general, lo colocan en un sitio visible, que sea limpio, que sea seguro, seco, para que no se vaya a deteriorar, porque le debe resistir otros 5 años para que en la siguiente revisión o a lo largo de ese tiempo, antes de, usted pueda evidenciar que efectivamente ya le hicieron la certificación. Aquí les traje como ejemplo la mía. Como les comentaba, la empresa de servicio público le va a estar mostrando cuándo va a ser su próxima y por eso les decía, a mí me realizaron esta empresa, que es una de las muchas empresas. Aquí pues marca la publicidad de la empresa, pero esa fue la que me prestó el servicio. Le van a colocar o le deben colocar la fecha de inspección. Ahí está la fecha de inspección. Debe ser el nombre y apellido del inspector. Entonces, una persona que tiene, en ese momento era un personal calificado, ahí está el nombre de la persona. El organismo de inspección, ¿cierto? Que me prestó el servicio en el año 2020 aquí para mi instalación. Por eso la próxima de mi factura me está llegando, dice que es para el 2025 en agosto. Efectivamente, aquí está, es cada 8 años y mi empresa de servicio público, en este caso, para el caso nuestro, o mío, perdón, es Banti y ello me está informando y coincide con la etiqueta y debe tener las instrucciones para el uso seguro de la instalación. Entonces, ahí le colocan algunas instrucciones para que usted como usuario, caso de que no conozca cómo utilizar su instalación de gas, pues usted la lea y le dice las instrucciones para el uso seguro de su instalación. No debe obstruir las rejillas de ventilación. Entonces, ahí tienen las rejillas. Es muy común, ¿no? A veces, claro que es que me da frío. Entonces, pues aquí en Bogotá sucede mucho, en Boyacá, en unas zonas. Ay, no, entonces le colocamos o tapamos la rejilla de ventilación. No, no hagamos eso porque eso generaría un defecto en la instalación. Y recuerden que el monóxido, que es un veneno que puede estar afectando la salud de su familia, se genera por la falta de oxígeno, entonces pues, no tapemos las rejillas de ventilación. Informar al distribuidor de gas combustible sobre cualquier reforma a la instalación o la adición de artefactos a gas. Es muy común que en nuestra instalación puede que tengamos solamente la estufa y después de que ya me hayan entregado el apartamento, yo quiero decir, bueno, ahora sí voy a instalar el calentador de gas porque en su momento pues no tenía los recursos o yo solamente o no lo tenía disponible o a veces sucede que uno quiere, no, yo quiero instalar el horno porque pues ahora sí quiero poner mi adecuación, hice mi cocina integral con todos los juguetes y ahora quiero colocar un horno y quiero que ese horno, eso es una ampliación o una adición. Entonces cualquier reforma, que a veces es, no, hice una ampliación y ahora voy a cambiar la estufa, la voy a correr porque aquí voy a hacer un patio y voy a correr la cocina, la voy a dejar en esta posición. Eso es lo que se llama una reforma, una ampliación o una adición. Cada vez que se haga eso, se debe reportar a la empresa distribuidora de gas por varios aspectos. Uno, para que le puedan hacer la recertificación, ¿cierto? Van y la revisan de que le haya quedado todo muy bien, instalación adecuadamente, que le miden el monóxido y sobre todo también para que el equipo, en este caso el gasodoméstico y el regulador, estén dentro de la capacidad de flujo para los gasodomésticos que usted instale. ¿Sí? Un medidor G16 al residencial te puede dar hasta 3,2 metros de gas natural. Pero si usted empieza a hacer adiciones, no, que es que tengo mi casa y entonces coloqué también un barbecue porque aquí tengo una terraza y yo coloqué otro calentador de paso, una ampliación, entonces acá tenemos otro piso u otro apartamento aquí y le monté otra cocina, otro calentador.
Resulta que apenas van a mirar el consumo superó. Entonces, eso es lo que se debe verificar en una instalación, que esté de acuerdo y que la instalación le vaya a funcionar correctamente y eficientemente. Emplear siempre personal competente para realizar esas reparaciones o mantenimientos, adiciones o reformas, ¿sí? Eso es importante. Recuerde las recomendaciones del fabricante de los equipos. Hay que también tener en cuenta eso. Entonces, van a instalar un calentador. Entonces, él dice, este calentador no se debe instalar por debajo de o en alturas mayor a 2.200 metros. Resulta que Bogotá está a 2.600 metros. Entonces, hay ciertos calentadores de paso que no se deben instalar, por ejemplo, en Bogotá. Ya si no se tienen en cuenta, puede que lo instalen, ¿cierto? Entre otros elementos. Ese es simplemente como un ejemplo. O las presiones con las cuales debe trabajar ese gasodoméstico. Por ejemplo, a veces requieren una presión especial, sobre todo sucede en instalaciones comerciales, que el equipo debe alimentarse a 35 milibares. Y uno mira y la instalación no le llega sino a 23 o a 20 milibares o a 21, no le alcanza, entonces se deben hacer adecuaciones y por eso siempre se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante para su instalación. Aquí también le hacen una recomendación, que usted es el que debe velar por la conservación y limpieza de la etiqueta, ¿cierto? Para que se mantenga y que contenga las propiedades y características de seguridad que conlleva la destrucción o el deterioro o a ser removida, ¿cierto? Donde haya sido adherida. Entonces, por lo general se lo colocan uno en la tapa del gabinete donde está la válvula, o en el, por ejemplo, en la instalación, si usted tiene una instalación una instalación interna, la instalación, el gabinetes, etcétera, dentro de un gabinete donde se mantenga aislada, por ejemplo, de las temperaturas, la humedad, para que no se le vaya a deteriorar. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para todas las revisiones técnicas obligatorias. Aquí en el chat quiero verificar si tenemos alguna consulta. Aquí me están pidiendo los certificados de otros temas, soporte técnico. Buenas noches, buenas noches. La cantidad de monóxido permitido. Claro, ya lo había comentado. Entonces aquí el señor Víctor nos hace una pregunta que ¿cuál es la cantidad de monóxido? Es de 0 partes por millón. Así de sencillo es. 0 partes por millón. Entonces no debe haber monóxido en el ambiente y si ya está por encima de 0 partes, pues se genera un defecto crítico. Eh, Hay otro elemento que se determina es en volumen. Para un defecto, por ejemplo, no crítico, se determina como 0,1% del volumen para determinar si es un defecto crítico o no, ¿cierto? Nos hablaban de 45 partes por millón para defecto no crítico, pero realmente, como lo vemos en el reglamento, es 0 partes por millón. Y ya en este caso, ya se determina un defecto crítico y te van a hacer la suspensión de la instalación. No sé si tenemos más consultas aquí. Bueno, no veo más consultas al tema que queríamos tratar hoy. ¿Listo? Entonces, no me queda más que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Siempre les hago la invitación al personal nuevo que se haya adherido a esta sesión de capacitación del día de hoy. Pueden escanear este código, acceder a nuestro canal especializado para la industria del gas. Yo ingreso de pronto alguna otra pregunta. No, Listo, pues no la tenemos más felicitación. por el momento. Bueno, a todos muchas gracias, una feliz noche. Listo, Mauricio. Y antes de terminar este espacio, pues agradecerte a ti por tu tiempo, por compartir estos datos, tu conocimiento y también muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y súper activas a este espacio. Les recordamos que pueden visitar la grabación en nuestro sitio de Academia Constructor. Igualmente en el chat les comparto el link. Y muchísimas gracias nuevamente a ti, Mauricio. No, a ustedes por permitirnos este espacio. Una feliz noche para todos. Eh, Recuerden, 0 partes por millón Mm, para la detección de monóxido. Eh, ya el otro caso es la detección de partes por millón, pero de gas, ¿sí?
En este caso, pues la verificación de la hermeticidad que se va a hacer en la instalación interna. ¿Listo? Bueno, a todos feliz noches y nos veremos en la próxima sesión de capacitación. Listo, Muchas muchísimas gracias gracias. por compartir, Feliz ¿no? Por noche. ustedes. Una feliz gracia. Bueno, feliz noches a todos.